morning, ladies and gentlemen. Buenos días, señoras y señores. Mi agradecimiento por invitarme a nombre de la Comisión Europea para hablarles sobre el tema del dolor y dándoles la oportunidad y les puedo hablar sobre los desarrollos más recientes en el sector del dolor y cómo nosotros, los que diseñamos las políticas, lo que podemos hacer. Este evento van a reunir a todas las partes interesadas de Europa, porque tiene muchos enlaces que la Comisión Europea, como saben ustedes, la Comisión bajo la presidencia de Juncker tiene el compromiso para tener más competitividad, más puestos de trabajo. Y sí, vamos a reflexionar sobre esto, que por supuesto lo que nos une todo esto es el capital humano. No podemos tener una Europa con éxito sin tener en cuenta el activo más importante de la población europea, la población. Y por supuesto, la salud es importante y dentro de este sector hay muchos temas importantes. No se puede decir que hay un tema que no es importante. Entonces tenemos una elección muy difícil porque tenemos que priorizar y identificar los sectores con la prioridad más alta. Y el factor clave es seleccionar los sectores que tienen el valor añadido más alto. Por ejemplo, algunos ejemplos que tienen la relevancia con el dolor. Por ejemplo, trabajamos en el sector de enfermedades raras. Aquí tenemos el valor europeo, es muy fácil para identificar y tenemos una necesidad desesperada de innovaciones. Por supuesto, tenemos condiciones que no son prevalentes y entonces, en total, hay millones de europeos que sufren de enfermedades raras. Por supuesto, muchas son enfermedades genéticas y el dolor está involucrado. Recientemente hemos empezado y establecido lo que se llama la red de referencia europea. 24 redes con miles de centros de salud para acortar los huecos, para tener los mismos tratamientos en toda Europa. Tenemos que llevar la experiencia a los pacientes y facilitar el acceso al paciente al diagnóstico. Y entonces es un reto muy enorme, muy grande. Tenemos que extender este concepto a otros sectores de la salud, en particular tratamientos especializados y condiciones que requieren estos tratamientos especializados. Tenemos también el tema de la digitalización. Y entonces sentimos que el sector de la salud va un poco atrasado en lo que se refiere el potencial máximo de este mundo digital. Y estamos trabajando muy estrechamente cómo podemos apoyar para llevar a las innovaciones digitales. En este verano vamos a tener una consulta pública sobre un documento que vamos a publicar a finales de año. Primero, tenemos que asegurar que los pacientes y todos nosotros tienen el derecho para acceder a nuestros datos personales. Esto no es posible porque toda la información está esparcida y es un riesgo si necesitamos un tratamiento urgente. Y es muy difícil tener un tratamiento enfocado al paciente. El segundo paso es para utilizar mejor la cantidad enorme que
los datos de salud. Solamente un porcentaje muy bajo se utiliza para la investigación y esto no está disponible y tenemos que convertir estos datos de salud en un recurso para la medicina. Y tenemos también que mejorar la interacción a ambos lados entre el paciente y los médicos. Es muy importante, por ejemplo, cómo podemos gestionar el feedback de los pacientes. Sus experiencias, sus resultados son muy relevantes en el sector del dolor. No existe un contador del dolor. Solamente hay que escuchar al paciente. Es una información muy importante porque en tiempo real los médicos, los que proponen las soluciones, también pueden ayudarles para que ellos optimicen. Y entonces es otro sector donde podemos trabajar muy productivamente. Otro sector donde podemos trabajar juntos es asegurar tener la evidencia sólida para apoyar nuestras decisiones y apoyar también a los que diseñan. Estos que toman y diseñan las políticas deben tener unas políticas basadas sobre la evidencia. Y yo creo que aquí la Unión Europea va a ser muy útil, no solamente prácticamente ser muy útil. Tenemos una información tan importante y también por la diversidad puede en tantas poblaciones. Esto podemos comparar los resultados, pero tenemos que organizar toda esta información y llevar a cabo esta información, cómo podemos llevar esta evidencia. Pero la evidencia no está de manera accesible para los que quieren tomar las decisiones. Y tenemos que empezar desde este año lo que se llama el estado de salud dentro de la Unión Europea, para asegurar que los que diseñan las políticas pueden tenerlo en un formato que es adecuado. Hay un informe que se llama Health at a Glance, la salud en un vistazo, y aquí tenemos los factores de riesgo, por ejemplo, las muertes prematuras que prácticamente costaban 150.000 millones para la economía europea. Es algo que ya se está escapando a los que diseñan las políticas. Y también en noviembre de este año vamos a publicar perfiles de salud para todos los Estados miembros y solamente proporcionan información sobre los Estados miembros, pero van a destacar las oportunidades para las mejoras, en particular donde podemos utilizar las herramientas a nivel europeo. Este proceso puede dar un punto de partida donde podemos invertir más. Es como hacer un screen, un proceso de verificación. Y aquí tenemos otra cuestión. No es solamente ideal diagnosticar problemas, identificar problemas. Tenemos que identificar los remedios efectivos, intervenciones primarios y secundarios. Tenemos muchas evidencias y tenemos también herramientas muy útiles, políticas financieras, de políticas, pero no disponemos todavía la implementación de buenas prácticas que van a ser útiles. Las buenas prácticas no viajan muy... a veces prácticamente están como escondidos a nivel regional. Tenemos que cambiar esto también. Durante muchos años hemos tenido acciones conjuntas, hemos desarrollado recomendaciones, pero la utilización queda mucho por hacer. Y entonces un mecanismo para decidir cuáles son las herramientas mejores pueden añadir valor en la Unión Europea.
Y en colaboración con los Estados miembros en DG Salud hemos lanzado un proyecto y han acordado para enfocar en 3 objetivos. El primero es establecer prioridades claras políticas para decidir cuáles son las mejores prácticas para ser implementados de manera nacional. ¿Qué necesitan los que toman las decisiones, los que diseñan las políticas? Y ya hemos tenido una primera vuelta de estas buenas prácticas y la Comisión ahora están observando cuáles son las mejores prácticas. Y, por supuesto, vamos a apoyar este mecanismo de manera financiera. También, por ejemplo, la reforma estructurada, SRSS, para apoyar la reforma en los Estados miembros. Y hemos incluido un número de proyectos pilotos. También la Comisión se da cuenta que los que diseñan las políticas deben tener los hechos, los datos ya disponibles. Y también estamos creando un centro de recursos que va a ser una ventanilla única para especialmente la prevención y la gestión de enfermedades que no se pueden comunicar. También vamos a proporcionar apoyo a los Estados miembros para la implementación a los planes de enfermedades no comunicables. Es importante especialmente en el sector de cáncer y también a enfermedades raras. Tenemos que extender todo esto. Y el segundo objetivo es crear un intercambio efectivo con los sectores del sector público de salud. Muy a menudo estos grupos trabajan en aislamiento y tenemos que fomentar más productividad, que no trabajen en aislamiento. Tenemos que utilizar los resultados de estos grupos. Existe una segregación total en lo que está pasando a nivel europeo y a nivel nacional. El nivel nacional y el nivel europeo deben trabajar conjuntamente. Y entonces, bajo este grupo, puede fomentar más intercambio dinámico y los grupos van a proporcionar más resultados. Y el tercer objeto es para poder fomentar colaboración multifacetal. Tenemos que dirigirnos a otros sectores, por ejemplo, el sector social. Y necesitamos también los datos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, tener un cuidado, una cura integrada? Todo el mundo está de acuerdo que la cura integrada pero es muy fácil decirlo que hacerlo. Pero hay algunos ejemplos a nivel regional donde hemos obtenido buenos resultados y tenemos que aprender para utilizar estos ejemplos a nivel nacional y europeo. Y es un negocio, es un tema muy urgente. Es un asunto muy urgente. Si vamos a ver en otro factor, el enlace entre el empleo o el desempleo y las enfermedades no comunicables. Por ejemplo, si vamos a ver a los europeos entre 50 y 59 años, el 74% ya están trabajando. Pero si vamos a ver la misma banda, pero que sufren de enfermedades crónicas, y el porcentaje ya baja a 52%. Entonces hay un enlace directo, hay una proporcionalidad directa.
yo voy a dar más énfasis a enfermedades crónicas porque, por supuesto, esto conlleva el dolor, es parte de estos. Y uno de los temas que necesitamos aclarar es la perspectiva del paciente, porque el dolor no se puede medir por parámetros clínicos. Solamente se puede saber de esto preguntando al paciente. Y si los resultados se mejoran o no, es a través del paciente. Y cuando prácticamente preguntamos al paciente, los pacientes tienden a calificar los resultados a funcionalidad. Y entonces, el resultado me impone una dificultad para hacer algo. Y entonces, los médicos tienden a utilizar parámetros clínicos. Estos también son importantes, pero desde la perspectiva del paciente, lo más importante es la funcionalidad. Por ejemplo, jugar con sus niños o llevar una vida normal. Es algo que hasta ahora no se menciona, que no se mide de manera sistemática. Y entonces, yo tengo el placer de anunciar que SIP ha lanzado un grupo de expertos bajo la plataforma de la salud que nació de la Comisión Europea. Y tenemos que ir más allá. Las partes interesadas pueden, por supuesto, darnos sus perspectivas, que me pueden presionar para que nosotros, y pueden reaccionar también, pero pueden hacer algo más. Debemos tener un diálogo constante activo, no solamente entre las partes interesadas, y también entre las partes interesadas. Es algo que se debe facilitar, y la Comisión ya puso esta plataforma en su lugar, que puede ser unas discusiones virtuales y reales, y es el lugar donde las partes interesadas pueden decidir lo que quieren discutir, presentar a la Comisión y identificar los temas que son importantes para ellos. Y para poder acordar entre sí. Es un espacio para colaborar entre sí. Las ciudadanas hoy en día no solamente quieren influir el desarrollo de las políticas, sino quieren ser parte de estas decisiones. Y tenemos que fomentar todo esto. Y en la práctica, el otoño que viene, DG Salud va a publicar una propuesta a nuevos equipos y después la Comisión puede discutir con los Estados miembros. Tenemos que enlazar lo que quieren los Estados miembros, por un lado, y lo que ven las partes interesadas como sus prioridades, y después nosotros tenemos que llevar todo esto, unir todo esto. Y en la reunión próxima de esta plataforma, el 15 de noviembre, tenemos que aprobar las primeras propuestas, y entonces ya tenemos prácticamente 1000 partes interesadas individuales, que yo estoy muy contento que tenemos 300 más que quieren añadirse. Por ejemplo, otros grupos que están trabajando sobre profesionales. Tenemos que ver cómo podemos apoyar a estos profesionales en su desarrollo profesional para poder entender la gestión y para diseminar la información y el conocimiento. Y entonces yo les animo para que tengan más y más partes interesadas para llegar a este tema importante, que es para poder explotar todos los enlaces y sinergias. Cuando trabajamos con las partes interesadas, tenemos que asegurar que tenemos claridad sobre
conflictos de interés, pero yo creo que esto no va a ser un problema. Para concluir, yo he propuesto dos mensajes. Primero, es importante tener la concepción de estos retos, como el dolor y lo que quieren, necesitan estos sistemas de salud, cómo poder intercambiar la información. Pero lo que hace la diferencia, al fin y al cabo, es cómo y si aplicamos el conocimiento. No es solamente una discusión, pero debe ser una discusión orientada a unas implementaciones a nivel regional, nacional o europeo. Y esto es porque yo quiero su apoyo, yo pido su apoyo para estas mejores prácticas, desde la promoción de salud, la promoción, y también nos pueden ayudar para transferir a otros lugares, como estas buenas prácticas pueden tener un impacto. También es un proceso desafiante. Lo que puede funcionar en una región debe ser adaptado también a este lugar. Pero es algo que podemos trabajar juntos. El segundo mensaje, tenemos que tener aliados fuertes fuera del sector de salud. Los datos se hacen más y más convincentes. No podemos seguir adelante hablando de la salud en aislamiento. Antes de trabajar en la comisión, yo trabajo aquí en Malta. Yo trabajé en la protección medioambiental y yo me doy cuenta que prácticamente la salud ahora llega a un punto donde el medio ambiente estaba en los años 90. Tenemos que dirigirnos directamente a los que toman las decisiones sobre las prioridades nacionales. ¿Cómo es importante la salud en comparación con otros sectores? Tenemos que alcanzar otros sectores, que sea el sector fiscal, medioambiental, el sector privado y los grupos profesionales. Y solamente si tenemos que reunir y juntar todos los esfuerzos, esto puedo tener los impactos positivos sobre la salud. Esto es un mensaje clave. Y entonces, señoras y señores, yo estoy muy contento que SIP ha podido lanzar este grupo de expertos. Yo creo que es un hito en el camino para poder trabajar en estos sectores, y quiero concluir agradeciendo al gobierno de Malta para llevar el tema de estas enfermedades, y también a la plataforma de SIP por su acceso. Es una inspiración enorme para nosotros para poder seguir adelante. Muchas gracias por su